Queridos amantes del terror, llegó la hora paranormal. ¿Qué harías si tu GPS te guiara por una carretera que no existe? Hoy don Gustavo nos contará la historia más aterradora. Incluso vendió su propio carro después de esa noche. Me llamo Gustavo. Tengo alrededor de 35 años, trabajo en un taxi y esa noche, no lo creerás, fue lo que me pasó. Trabajo de noche, un día normal para mí, todos los días viendo rostros tras rostros, llevando vecinos a sus destinos. Era un día común y corriente, hasta que un cliente me mandó el GPS a un lugar lejano al que yo nunca había ido. Era aproximadamente media hora. Yo pasé por allá, en el bosque, y yo asustado. Pero bueno, estoy ganando plata y me iban a dar mucho dinero. Entonces fui normal en el carro, manejando. Ya pasando cuando voy llegando a una y en el bosque, yo no sabía qué hacer. Había un bosque lleno de árboles y otra carretera normal, pero el GPS me decía que era por el bosque, al lado izquierdo. Yo dije, a la mano de Dios, y nos fuimos para el lado del bosque, a la mano izquierda. Nos fuimos tan normal y empezó a sonar algo en la radio, como murmullos. No sabía qué estaba pasando. Como en las películas de terror, cuando sale la niña del aro del televisor. Es ese sonido cuando el televisor está malo y aparecen puras interferencias por todos lados. El carro empezó a temblar. Yo decía, ¿qué está pasando aquí? Y cada vez que iba por el camino se notaba más la neblina. Se hacía más oscura. Ya no había ni luces. Hasta mis propias luces de carro parpadeaban y yo no sabía qué hacer. Estaba en un bosque. La grabadora no andaba. Nada, era extraño. Decidí apagarla. Cuando la apagué, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El carro empezó a moverse, a temblar. No sé si estaba temblando por el bosque o qué. Decidí bajarme del carro para ver qué pasaba. Cuando bajé, el carro tenía una llanta mala, como si alguien le hubiera incrustado tantos clavos. Tenía tantos clavos que ya no podía seguir andando. Estaba tan nervioso, tan aterrorizado, pensando, ¿qué está pasando? Estoy en el bosque solo. En mi mente aparecían imágenes, la Llorona, la niña del aro. Pero cuando me calmé, respiré tranquilo. Me acordé que mi carro tenía una llanta de repuesto. Entonces saqué la llanta, la llave, y fui a cambiarla. De repente la radio se prendió. Esta vez el sonido fue más fuerte. Yo como, ¿qué está pasando aquí? Parecía una música de terror de moda, de tendencia. En ese momento ya no sabía qué hacer, porque las llantas no nos dejaban continuar. Apagué la radio y hasta le quité los cables y los quemé. Seguí con la ruta. Cuando iba por la ruta macabra, mi mente empezó a jugar conmigo. Sentía siempre una respiración al lado mío, y cuando miraba no había nadie. A esa hora lo más extraño era la sensación, como cuando vas a la playa y sientes un viento caliente, pero en este caso era una sensación en la oreja, un escalofrío gigantesco. De la nada me doy cuenta de que me estaba quedando sin gasolina, hasta que el celular tenía 13%. No había llegado al destino y no sabía qué hacer, si volver, pero si llego a la entrada y me quedo sin gasolina, o si voy al destino, me quedaré sin gasolina en la mitad del camino. O sea, quedarme sin carro, sin celular, con frío y con escalofríos, pensando mil cosas en mi cabeza. Entonces intenté ir con todo el poder para llegar al destino, a ver si ahí podía conseguir gasolina o energía, lo que fuera. No quería quedarme solo en el bosque. De repente iba rápido en el carro, quizás 100 kilómetros por hora, y de la nada las luces del carro empezaron a parpadear. Volví a prender la radio aunque la tenía desconectada y con los cables quitados. Y mientras mi mente seguía jugando conmigo, iba a 100 por hora. Miré de reojo y en la mitad de la carretera vi a un niño. Frené en seco con todo, me desvié y lo esquivé al niño. Cuando lo vi, todo fue como cámara lenta. Vi una roca gigante chocar con el carro. El carro empezó a dar volteretas y caí inconsciente. Cuando desperté ya era madrugada, las 4 de la mañana. Aún estaba en el carro. Me levanté rápido, cojeando, mirando a ver si estaba el niño, pero no había nadie. De pronto apareció una viejita, una señora con vestido blanco y una cara que uno dice es una bruja. Ella se acercó y me dijo, ¿está bien? Y yo le respondí. En mi mente incluso le dije cosas fuertes, pero soy una persona buena. No siento nada, señora. ¿Me puede ayudar?
Ella, con cara tierna, me dijo, sí, dígame, vamos a mi casa y le haré algo de comer. A mí me dio alivio, pero estaba confundido porque ella tenía una energía extraña, como negativa y positiva a la vez. Mi corazón dijo, vamos a la casa de la señora. Fuimos a su casa, la señora fue muy amable, pero yo seguía confundido. Me dio té, arroz con huevo, empecé a comer, la señora se fue a su habitación y yo, con dolor en el cuerpo y pensando en el niño, terminé en 15 minutitos allí. En esos 15 minutos ya no sentía a la señora, no la veía, empecé a buscarla, la casa tan grande parecía un laberinto. Buscaba por varios cuartos, era enorme, como en el bosque. Mi mente estaba jugando otra mala pasada, como en el juego Granny. Entré en una habitación de niño. Estaba completamente destruida, vieja. Las paredes tenían fotos de un niño que era idéntico al que vi aquella noche. De la nada escuché unos pasos bajar con un sonido tan pesado que parecían pisadas de un oso. Me asusté. Subí la escalera y no había nadie, pero se oían esos pasos durísimos. ¡Papá! ¡Papá! Al ver que no era nada, mi mente dijo, otra vez me está jugando. Empecé a subir las escaleras y en la habitación del niño se cerró la puerta con un golpe como si alguien estuviera furioso. Yo, con el sonido de puerta, empecé a subir rápido las escaleras. De la nada, entré a la habitación y vi a la señora. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Estaba ahorcada con un lazo, muy ensangrentada. No podía creer lo que veía. Parecía que aquello había pasado hace muchísimos años. Todo se veía viejo, la señora parecía con hongos, podrida. Debajo de ella había una carta sucia, ya con hongos y gusanos. Por curiosidad, la cogí y la leí. Querido hijo, perdóname por lo que hice. Tu papá fue la causa de todo esto. Tu papá tenía una amiga que era una bruja y quería verlo todo. Pero la bruja le dijo que tenía que hacer algo más, que tenía que hacerte a ti, hijo mío, algo que ningún familiar haría. Él, por dinero, por amor, decidió hacer lo que le pidieron. Tendría que tirarte a un río y esperar que te ahogaras. Yo, tu madre, decidí hacer esto para que tú siguieras con vida. No importa lo que pasó, pero yo no te voy a dejar con él. Era algo más allá de la oscuridad. Decidí tirarlo yo al río, pero no contaba con que tú me ibas a ver, hijo. Te vi con una cara asustada. Tú no lo entiendes. Te vi corriendo hacia la casa y yo fui a explicarte todo. Pero ya era demasiado tarde. Al otro día tú, hijo mío, te veía muy paralizado por lo que viste. Tú pensabas que yo te iba a hacer daño, pero no te salvé. Tú me mirabas con cara aterrorizada. Aunque yo lo hacía por amor, sentía lo enojado que estabas, pero tú no escuchabas y te alejaste. Llegó la noche y saliste corriendo de la casa muy enojado. Yo salí a buscarte porque ya eran las 3 de la mañana y tú no aparecías. De la nada vi tu cuerpo en la carretera y un carro. Salí corriendo, fui a verte y ya era demasiado tarde. Lloré y todo se arruinó. No quería estar sola y decidí hacerme esto. Yo leí la carta y no podía creer lo que estaba leyendo. Había pasado mucho tiempo, pero todo tenía que ver conmigo. Yo pensaba, yo fui el que hice esto. No puedo creerlo. Pero al otro lado de la carta había algo más. El padre sí hizo lo que la bruja le ordenó. El papá no se había ahogado en el río. Salió del río, tomó el carro y vio al hijo y lo atropelló. Yo estaba impactado. Era una historia dolorosa. No podía creer el amor que tenía la mamá, pero el padre era algo muy injusto. Lo que hizo solo por dinero y por la influencia de la amiga bruja. La madre, obviamente, se quitó la vida. Y dime tú, ¿irías donde una bruja a hacerle eso a tu familia por solo dinero?